Hablaremos esta noche de la brújula. ¿Cómo se orientaban las personas antes de la invención de la brújula? Bueno, para los marinos era muy importante la observación del vuelo de las aves. Por eso, en las navegaciones largas y peligrosas, embarcaban siempre aves, es decir, ante la incertidumbre de encontrar aves volando por ahí, las llevaban consigo y las lanzaban a volar en el momento de extravío. Especialmente llevaban cuervos, me parece. Los soltaban, llegado el caso, para ver si se estaba cerca de la tierra o no. Si los pájaros se quedaban sobrevolando la nave, eran malas noticias. Quiere decir que no habían visto ninguna tierra cerca. En cambio, si salían disparados en determinado rumbo, seguramente era en aquella dirección que estaba la tierra firme. En algunas historias míticas, más allá de estas costumbres, aparecen algunos datos interesantes. Encerrado Noé dentro del arca y deseoso de saber el estado de las aguas del diluvio, soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaba. Son avales míticos a estos decires anteriores. Los argonautas que querían asegurarse de su ruta, en medio de las rocas cianeas, soltaron una paloma. Pero ahí, en realidad lo hicieron no para saber si había tierra cerca, sino para ver qué sucedía si alguien pasaba entre esas rocas cianeas. Es decir, sabían que había tierra cerca porque habían llegado a esas rocas. Eran dos rocas que dejaban pasar un estrecho de mar. Las embarcaciones pasaban por ahí y las rocas empezaban a cerrarse, y antes de que la embarcación pudiera abandonar el desfiladero, la destruían juntándose una roca con la otra. Entonces estos tipos lo que hacían era largar una paloma y hacerla pasar por el medio. Las rocas, con su perverso mecanismo, cuando la paloma empezaba a pasar, se cerraban y la dejaban a la paloma chata como 5 de queso. Cuando se iban separando, ahí pasaba la nave Argo, en la inteligencia de que el mecanismo de las rocas era lento y anticuado. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Era como los portones de los garages. Los portones automáticos de los garages es igual. Es exactamente igual para los ladrones. Sí, es lo mismo. Entre una apertura y un cierre se pueden meter 26 camiones. Y una suelta de palomas. Bueno, hay que decir esto. Las antiguas crónicas escandinavas cuentan que el navegante sueco Floke dirigió su rumbo hacia Islandia siguiendo la dirección de 3 cuervos que tenía a bordo. O sea que también esto es un aval, ¿no? Más casos de gente que confiaba en las aves. Bueno, vamos, el mismo dios Odín, el príncipe de los dioses escandinavos, tenía 2 cuervos parados, uno en cada hombro, que lo ayudaban mucho en sus aventuras marítimas, ¿no? Hugin y Munin se llamaban. De todos modos, Odín tenía otros recursos marinos, más adelantados que los de hoy probablemente, ya que había una nave que usaba para sus viajes, que una vez desembarcados podía ser doblada y guardada en el bolsillo. Digo el bolsillo, debería decir la bolsa, porque quizá no había todavía bolsillo, aunque en las traducciones suele decir que era una nave de bolsillo, ¿no? Bueno, es muy bueno tener un transatlántico del tamaño del Titanic y guardarlo, una vez llegado a puerto, en el bolsillo interior de la americana. Dicen que en China se gestó el gran invento que vino a certificar aquellos rumbos que a veces un poco al tuntún señalaban las aves. Después de todo, no se podía tener mucha confianza en aves que estaban sujetas a equivocaciones y cuyo desconocimiento geográfico era proverbial.
Una paloma no conoce muy bien la geografía. No sabe, se confunde. Sin embargo, usted me dirá, las palomas, bla, bla, bla. Bueno, no me importa. El caso es que en la China, en el reinado de Zhou Wang, allá por el siglo XI antes de Cristo, parece que ahí se descubrió la propiedad de la aguja magnética. ¿Qué propiedad? La de apuntar siempre al sur y no hacia el norte, como autores revisionistas indicaron más tarde. En el 6º año de su reinado, según refiere la crónica, Zhou Wang recibió la noticia de que sus embajadores, en un apartado reino, concretamente el de las tribus Hiwei-Shang, habían traído unos regalos para rendirle homenaje. Muy bien. El emperador dio orden de que los embajadores fueran conducidos a la corte para dejar que se le tributaran honores, todas esas cosas. Se entregaron los regalos. Y los viajeros estaban en duda acerca del camino que tenían que emprender para regresar a su patria. Entonces, un tal Zhou Kung, que era tío del emperador y segundo hombre más importante del imperio, les regaló a aquellos embajadores que habían traído obsequios 5 carros provistos de un artilugio que señalaba al sur. Se los llamaba precisamente así: carros que señalan al sur, es decir, Chinanku, como saben todos ustedes que conocen el chino. Cuando oímos Chinanku, inmediatamente decimos, Chinanku, como decimos en China, un carro que señala al sur. Yo hablo igualmente también el cantonés, que es un dialecto chino, pero del interior, del campo. Ajá. Sí, yo soy del campo, sí. Y... Por eso en Pekín, en Hangzhou, no me hacen caso. No me leen los correos electrónicos. Bueno, no importa. Hay varios indicios de que se habían inventado ciertamente aparatos por el estilo, si no por este Zhou Kung, al menos por algunos sabios antiguos. El filósofo Qi Kuzi, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, mucho más aquí, cuenta también que el pueblo de Chong tenía la costumbre de utilizar carros indicadores del sur para ir a buscar jade. Curiosamente, al menos en las crónicas, el uso de cierta brújula era terrestre, como se ve, no marítimo. Eran todos carros, no barcos. Y no apareció en ningún escrito antiguo la utilización a bordo de un barco, sino hasta muchos siglos después. En cuanto al jade, bueno, usted deberá saber que era un elemento decisivo en la búsqueda de la inmortalidad. En casi todas las historias donde un rey o un alquimista buscan la inmortalidad, hay jade. Allí hacen hervir una piedra de jade y se toman el jugo. Y obtienen o no obtienen la inmortalidad. En un relato chino de la historia de la brújula, se dice que el secreto de los carros indicadores del sur se perdió durante muchos siglos, hasta que lo reconstruyó un astrónomo llamado Chang Hong, que murió en el 139 después de Cristo. Ya estamos muy aquí. Es decir, la explicación del mecanismo es difusa, no es un engranaje que... Acá dice, se trataba de una máquina consistente en unos engranajes que registraban los movimientos del eje de un carro, de tal modo que una aguja señalase siempre la misma dirección, cualquiera que fuese la que llevara el carro. Espérese que construyo una. Parecen los manuales de instrucciones raro, de las cosas para armar. Ahora, se asegura que los chinos, cuando la usaron para la navegación, me refiero a la brújula, ¿no? Le rendían a estos aparatos una especie de culto religioso. Delante de las agujas quemaban unas pastillas olorosas, algo así como una especie de gamexane. También acostumbraban a echar de vez en cuando al mar unas medallas de papel dorado y a veces unas pequeñas góndolas también de papel con el objeto de tener propicias a las aguas. Como se ve, el espíritu científico era insobornable. Los persas y los turcos llamaron a la brújula Keble Genuma. Mirá qué manera de llamar a la brújula, Keble Genuma. Y señalaba la posición en que se
ubica la Cava, la piedra de la Meca. ¿Para qué? Bueno, para saber hacia dónde volverse para hacer las oraciones. Algunos suponen que los egipcios, los fenicios y los cartagineses conocieron el uso de la brújula y que la usaron lo mismo que los griegos. El padre Atanasius Kircher y el padre Pineda han dicho que Salomón también conocía la virtud de la aguja imantada, de cuya propiedad se servían sus marinos para ir a la tierra de Ofir. Bueno, tierra de la que se tienen noticias más bien contradictorias, a pesar de las muchas brújulas utilizadas. Yo creo que iban los hebreos, pero también los egipcios, a la tierra de Ofir a buscar la mirra, ¿no? A buscar el árbol de la mirra que servía para hacer el perfume que ustedes conocen. Tanto como su invención, también se discute sobre quién llevó la brújula a Europa. Los franceses pretenden que su poeta provenzal, Galard, la había conocido en las cruzadas y que la había llevado a principios del siglo XIII, y la llamó Marinette. Otros dicen que Marco Polo trajo el invento desde la China, allá en 1295, cuando ya se suponía que en la China su uso era antiquísimo, ¿no? Bueno. Lo más fundado parece ser que Juan de Gouin, que era un tipo nacido en Positano, cerca de Amalfi, y conozco por ahí, mire usted. Qué lindo Positano. Sí, muy lindo, lugar muy lindo. Entonces debe ser Juan de Gois, pero no sabemos, porque hay... Bueno, él perfeccionó este aparato y lo llamó la rosa amalfitana. Dicen que su uso generalizado comenzó un siglo después de la fecha que señala Juan de Gois, que es 1302. Hay una estatua, Juan de Gois creo que lo hizo para adular al duque de Anjou, que entonces era rey de Nápoles. Entonces es Juan de Gois. Pero no sé qué tiene que ver un tipo nacido en Positano, es un italiano. Pero un tipo que se llama Gois no es un italiano. Bien, el caso es que puso, para adular al duque de Anjou, puso en la punta de una aguja una flor de lis. Y el duque de Anjou, agradecido, hizo levantar en Amalfi una estatua de Juan de Gois o de Gois, que todavía está allí, en Positano, señalando el norte con su mano, ¿no? Y se sacan fotos los patanes al lado de la estatua de Juan. Bien. Nuestro programa se orienta con Brújulas Norte, un alarde de calidad. Y esto es todo lo que tenía que decir acerca de la brújula, su invención y el modo de orientarse que tenían aquellos pueblos de la antigüedad. ¿A quién dedicar esto? Bueno, al amigo Noé, que llevó el arca a buen puerto, no con brújulas, sino con cuerpos o con palomas, a los argonautas, a los chinos que inventaron la brújula muchas veces. Primero la inventaban y después se olvidaban cómo era y la inventaban de nuevo. 15 siglos después recordaron súbitamente y se produjo el segundo y definitivo invento de la brújula. Eso de inventar algo y olvidárselo está bien. Permite una figura extraña que es la de inventar algo por segunda vez. Lo digo porque yo, que no invento brújulas ni mucho menos, suelo inventar, por ejemplo, canciones por segunda o tercera vez después de haberlas perdido, ¿no? Lo que pasa es que no es que las voy perfeccionando, por el contrario, el recuerdo que tengo es fragmentario, incompleto, insatisfactorio, y entonces la tercera canción es la sombra de la primera, o al menos eso me hago creer yo mismo para pensar que alguna vez esas canciones fueron mejores, pero no importa. Hemos ido a la discoteca y de un modo inmediato el funcionario me entregó el tango que lacónicamente se llama Sur, que es el punto que señala la brújula, salvo que uno crea que lo que señala es el norte. No importa qué es lo que crea. No importa, si quiere póngale este o señalar el norte es señalar también el sur, como sabe cualquiera. Bien.
Escuchemos la versión de sur que hace nuestro querido Horacio Molina.